Sublime gracia del Señor. Entonces seguimos con nuestra serie Fundamentos para la Familia Cristiana. Ya damos por terminado el tema del deber de los padres. Es porque todos los miércoles el olor a carne asada ya me tenía mareado, ¿cierto? El olor a carne asada. Entonces vamos a cambiar de tema. Pero miren, bueno, hoy vamos a aprender palabra de Dios independientemente de que no hayan niños aquí, solamente está Emily. Hoy vamos a hablar de el deber de los hijos. La Biblia nos habla de todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre y su santificación. No es un libro para aprender a hacer tortillas ni para reparar una moto, pero sí todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, su santificación, todo lo que le concierne a su ética y moral en esta vida, se encuentra, como dice nuestra confesión, expuesto o contenido en la Sagrada Escritura. De manera que, si queremos tener un hogar bíblico, pues ¿a dónde tenemos que ir? A la psicología, a donde el brujo, a donde el vecino que se ha divorciado 3 veces a pedirle consejos, a donde la vecina que, como la samaritana, 5 maridos ha tenido y con el que está ahora tampoco es su marido. No, tenemos que ir al autor de la vida, que es Dios, a su palabra. Ustedes sí ven televisión, redes sociales, TikTok, Kawaii, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vemos allí? En un mayor porcentaje, degradación. Vemos que nuestra sociedad moralmente está siguiendo un camino cuesta abajo. El fracaso de la autoridad que vemos en nuestros días es algo muy preocupante. Y este fracaso tiene un impacto destructor sobre las familias y sobre la juventud. Desde todos los medios de comunicación o de desinformación, se nos acribilla, se nos fulmina enseñándonos que hay que sacudirnos de la autoridad. Tenemos que deshacernos de toda autoridad. Llámense padres, llámense profesores de escuela, llámense autoridades civiles, policiales, militares, autoridades eclesiásticas, no. Ahora lo más importante es el individuo. Como alguien dijo, hay que destruir la familia. O sea, la familia ya es algo que está pasado de moda, obsoleto. Tenemos que deshacernos de la familia. Porque en la familia aprendemos por primera vez lo que es la autoridad. Y como nosotros nos vamos, somos como quienes tienen en manos la información saben que ellos, si nos dan un choque cognitivo de ideas, la gente se va a resistir. Entonces es de forma paulatina que se va presentando la información. Poco a poco nos va mostrando en una serie de infantil que papá pues es muy chistoso, ¿cierto? Y los niños son muy inteligentes, y poco a poco hasta el nivel en el que hemos llegado hoy, donde el papá es un completo estúpido, idiota, descerebrado, mamá es una mujer amargada, frustrada, y los niños son los que gozan de inteligencia y deberían llevar las riendas del hogar.
Papá nunca sabe nada, él es un tonto. Solamente vean las series de Hollywood y se van a dar cuenta que lo que les digo es verdad. Empezando por Los Simpsons. Claro, pues uno ve Los Simpsons y a uno le parece chistoso porque es una serie animada. Pero ya cuando el patrón se repite y se repite y se repite y vemos que todas las series, las comedias, los dramas presentan la misma imagen del papá tonto, descerebrado, que no tiene ni idea de lo que está haciendo, entonces decimos algo anda mal. Ya hay un patrón, hay una regla. La cultura moderna nos incita a rebelarnos contra la autoridad. Y como lamentablemente los gobiernos de la izquierda están ganando campo, ganando espacios, ¿y qué vemos nosotros en la actualidad? Cómo cada vez a las instituciones del orden se les va quitando autoridad, se les va quitando poder. Entonces tenemos policías secuestrados por campesinos. ¿Sí o no? 72 horas matan uno, a los otros les quitan las armas, los golpean, los amenazan y desde los mismos gobiernos dicen no, eso no es secuestro. Y esta semana pasada otro secuestro de policías. Y la gente va viendo, y nuestros jóvenes e hijos van viendo que ya un uniforme no representa nada. Que ellos son ciudadanos de segunda categoría, pero son las fuerzas del orden. Pero ya no hay que respetarlas, porque los mismos gobiernos nos están enseñando a no respetar a la autoridad. Pero gracias a Dios no nos ha dejado Él en la oscuridad. Imaginémonos que solamente tuviéramos la televisión para documentarnos e instruirnos. Estaríamos llevados, vaciados, en la ruina total. Él nos ha dado su palabra y aquí en su palabra nos muestra cuáles son los deberes que cada integrante de la familia tiene para con la familia y para con Dios. Y nos enseña cómo, en un lenguaje sencillo. En un lenguaje sencillo. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es sencillo. Obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Eso es sencillo. No hay que tener un doctorado en divinidades para entenderlo. Gracias a Dios por su palabra. Padres de familia, los que están aquí, ustedes están creando una cultura de honra y obediencia en su hogar. Porque bueno, oye, el tema es para los hijos, pero resulta que los niños no vienen programados para el mal. Vienen programados es para el mal. Ahora, ¿quiénes deben ejercitarlos en el bien? Los papás. Entonces todo comienza por allí. Ay, hermano, yo pensé que se había acabado lo de los papás. Pero esto solamente es un paréntesis. ¿Están ustedes creando una cultura de honra y obediencia en el hogar? Le estoy enseñando a mis hijos a ser obedientes desde pequeños, porque el problema es directamente proporcional a la edad. Es decir, el niño pequeño tiene pequeños pecados, ¿cierto? Pequeñas faltas de respeto. Pero los niños grandes tienen grandes pecados y grandes faltas de respeto. Es directamente proporcional a la edad. Y si yo no aprovecho los años tempranos de mis hijos para educarlos en la obediencia y en la honra que me deben a mí como papá, cuando esté más grande ya, como se dice coloquialmente, me va a quedar grande. Es en la edad temprana que yo tengo que enseñarle al niño que yo soy su papá o que yo soy su mamá y merezco respeto, obediencia, y no solamente respeto y obediencia, honra. Porque esa palabra honra, aunque la entendemos, no la asimilamos ni la enseñamos a los hijos. A veces, en el mejor de los casos,
se les enseña a obedecer y a respetar, pero no se les enseña a honrar. Y es deber de los papás enseñarle a sus hijos, y esto no es ser pretencioso. Alguien puede decir, no, pero es que eso es orgullo. No, la Biblia dice, tú me tienes que honrar, tú me debes a mí honra. Deber de los papás. Ellos no lo van a aprender en la escuela, no, y hoy en día menos en la escuela no van a aprender. En la escuela más bien les dice que no le hagan caso a los papás, que si el papá le hace así en la oreja con el dedito, tiene que correr a denunciarlo a, no sé qué son las instituciones aquí, en Colombia, pues comisarías de familia, bienestar familiar. Demándelo. En lugar de decir, no, si tu papá te castigó, algo hiciste mal. No. Vamos a demandarlo. Dios quiera que todo hijo y progenitor que va a escuchar estas palabras comprenda la gran bendición que es que los hijos les honren y les obedezcan. Esto es una bendición. Tal vez algunos no la han experimentado. Bueno, con la ayuda de Dios o en obediencia a su palabra, vamos a experimentarla. Joven, ¿todo te va bien? Pregunta para los jóvenes que viven todavía en casa de papá y mamá y que aún no se han casado. ¿Honras a tus padres y a otras autoridades bíblicas? ¿Obedeces? O sea, ¿te va bien? ¿Estás haciendo lo correcto? Si no te va bien, no busques la respuesta en algún lugar equivocado. A menudo la respuesta es más clara y sencilla de lo que imaginas. Joven, ¿te va mal? ¿Te va como a los perros en misa? ¿No le pegas a nada? No busques la respuesta en un lugar equivocado. Tal vez tienes la respuesta en tus narices y no te has dado cuenta o no lo has querido ver. Entonces vamos a entrar en materia. Después de esta introducción, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículos 1 al 3. Efesios 6, versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Alguien tal vez puede pensar, ¿no? Bueno, pero si no sé, estoy seguro de que incluso en esta iglesia hay gente que piensa así, porque ya lo he escuchado, lamentablemente. No, yo no voy porque es que yo ya no necesito eso. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del matrimonio, entonces la mujer o el hombre que destruyeron su matrimonio y viven solos, dicen, no, yo no necesito eso, ya no tengo mujer o ya no tengo esposo, no necesito eso. La que ya creó hijos dice, van a hablar de los deberes de los hijos. Yo no necesito eso, porque mi mamá ya murió y mi papá ya murió, entonces yo no necesito eso. Y pareciera que pensáramos que cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, él dijo, bueno, esto es para un grupo, esto es para otro grupo y esto es para otro grupo. Entonces, por favor, cuando vayan a leer el capítulo 5, los versículos 22, 24, ¿sí? 33, sacan a las mujeres a un lado y le leen esos versículos. Y cuando vayan a leer los otros, que son los mandamientos para los esposos, entonces hacen a los hombres aparte y les leen esos versículos. Y aquí cuando vayan a hablarle a los hijos, pues entonces sacan a los hijos aparte y le leen esos versículos, hacemos varios grupitos y a cada uno lo que le corresponda.
Pero eso no fue así. Cuando Pablo redactó la carta a los Efesios, estas cartas se leían delante de toda la congregación. De manera que desde el niño más pequeño hasta el anciano más viejo escuchaban el consejo de Dios, escuchaban la palabra inspirada de Dios, de manera que eso de que escuchamos hoy en día, no, eso no es para mí, yo no voy, no ocurría en la iglesia. Es un acto de soberbia expresarse de esa forma. No, yo no voy porque es que eso no es para mí, pero es la palabra de Dios, por eso está allí. Por eso está allí la palabra del Señor. Entonces, la carta era leída a toda la iglesia, y cuando leemos el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso lo escucharon los hijos, niños, jóvenes, y también los padres, adultos, y los abuelos ancianos, y las mujeres solteras, y las mujeres divorciadas, las mujeres viudas. Todo el mundo escuchaba el consejo de Dios. En el versículo 4, esto es parte de un solo discurso. O sea, no está segmentado, es parte de un solo discurso. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ya hablamos mucho sobre eso, pero como dije en la introducción, a los hijos se les da un mandato, y Pablo dice, pero la responsabilidad es de ustedes, papás. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, pero vosotros, padres, sois los responsables de enseñarle a vuestros hijos. De manera que la mayoría de veces que un niño o un joven es irrespetuoso, es irreverente y no respeta a los profesores, no respeta a los papás, no respeta al hermano mayor, no respeta al pastor de la iglesia, es porque en casa no hay educación. No es porque lo aprendió en el colegio, es porque en casa no hay instrucción. Así esté estudiando en el mejor colegio, en el colegio más caro, y tenga los mejores profesores, el niño va a reflejar lo que aprende en su hogar, lo que aprende en casa. Como decíamos hace 8 días, niño gamín, hogar disfuncional. No, pero es que estudia en el Calasanz, estudia en La Salle, es una niña y estudia en el Sagrados Corazones o en el Cardenal Sancha. No. Lo que aprendan en casa. Es más, yo una vez fui al colegio Cardenal Sánchez, es un colegio femenino, privado, y fui porque yo tenía que reconocer el colegio para las pruebas IFES. Y es un colegio de monjitas, etcétera, etcétera, la niña muy bien vestidita, muy bonita, muy arregladitas, pero la niña de la profecía se les quedaba en pañales. Todas eran Delia. Malas, como si nunca hubieran visto un hombre, pero para lo malo, irrespetuosas, irreverentes, groseras, de buena familia, porque allá estudia gente con dinero, pero sin educación. Entonces el versículo 4, ¿a quién le habla? ¿Al pastor de la iglesia? No, a los padres, papás o mamás. Hermano, es que yo soy madre soltera. Pues, le tocó ser mamá, le tocó ser papá. El Señor, en su providencia, en su soberanía, en su eterna e infinita sabiduría, te puso en ese lugar para ser papá y mamá. Entonces tienes que ser una mamá con autoridad, porque por lo general las mamás, por su diseño, son más blanditas. Bueno, mi caso no fue ese. Pero por lo general, las mamás son más blanditas, ¿cierto? Entonces, los papás deben enseñarle a sus hijos cuál es el deber.
pregunta, ¿y cuál es el deber de los hijos? ¿Cuál es el deber de los hijos? Versículo 1, Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es el deber de los hijos? El primer deber en nuestro texto, obedecer. Obedecer a papá y obedecer a mamá. Recordemos que la semana pasada decíamos que la palabra pares aquí es la palabra griega que significa progenitores, es decir, papá y mamá. Aquí no está diciendo que solamente al papá masculino, no, papá y mamá, ¿sí? En forma general. ¿Cuál es la orden de Dios? Obedecer. Niños que están aquí presentes, ustedes tienen que obedecer a sus papás. Y no con cancioncitas, tienes que ser obediente. No, obedece a tu papá y punto, porque es lo que manda Dios. Porque pensamos que con la cancioncita el niño va a aprender a obedecer. No, es con disciplina y autoridad que él va a aprender a obedecer. ¿Por qué debo obedecer? Porque es justo. Es lo justo. ¿Por qué? Porque el que da el mandamiento es el santo, el justo. La palabra obedecer viene de la palabra griega hupakouo. Hupakouo, que significa oír abajo, escuchar desde abajo, como un subordinado, ¿sí? Hoy vemos lamentablemente hijos que se creen iguales que los papás, que todo el tiempo están. A mí se me quedó una palabra de aquí de Norte en Santander, pues porque toda mi vida, prácticamente casi toda mi vida estuve allí, revirar. Todo el tiempo están revirando, están protestando, están cuestionando, están rezongando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no en una actitud de yo quiero saber, papá, sino en una actitud de ¿y por qué? Si yo no quiero, ¿y por qué? No. Obedecer es oír desde una posición inferior, como un subordinado. Escuchar con atención, de manera que los hijos deben colocarse bajo la voz de autoridad de sus papás. Él debe entender que en términos de orden y de autoridad, él es inferior a mí. Lamentablemente, hoy en día la iglesia se ha contaminado con el espíritu socialista. Todos somos iguales, sí, en dignidad, pero no en roles, no en diseño, no en autoridad. El niño no es igual a mí, no es igual. Antes un niño metía la cucharada en una conversación de adultos y el papá le decía, no sea igualado, respete. Hoy en día es, silencio, el niño va a hablar, callen todo el mundo, como si fuese Dios el que fuese a hablar. Un niño que no sabe ni dónde está parado, metiendo la cucharada en conversaciones de adultos, opinando de cosas de las cuales no tiene la más mínima idea. Eso es una desfachatez, eso es una insolencia. Pero ¿quiénes deben corregir eso? Los papás. Y piensan que dándole al niño un lugar que no le corresponde, le están haciendo un bien. No, le están haciendo un daño, porque ese niño va a aprender a irrespetar hoy la autoridad paternal, mañana cualquier otra autoridad. Él debe entender que él debe subordinarse, así como un soldado se subordina a su capitán. En la milicia, por ejemplo, mi esposa tiene un primo que es mayor de la policía, pero ella, cuando él está con uniforme, él es el mayor Flores, no es Pipe, no es Pipe, es el mayor Flores. ¿Por qué? Porque él está investido de una autoridad, ¿sí o no? El hermano Javier, cuando estaba ya en el ejército, él estaba investido de una autoridad. ¿Sí o no? Porque él está investido de una autoridad. ¿Sí o no? El hermano Javier, cuando estaba ya en el ejército, él estaba investido de una autoridad. ¿Sí o no? El hermano Javier, cuando estaba ya en
decían el Rambo. En el ejército, ¿cómo hablaba usted con los superiores? El capitán, ¿pana? No, mi capitán. Es más, entre rangos de igual nivel tampoco se hablan con confianza. Si hay dos capitanes, el uno le dice al otro, mi capitán. Pero eso se ha perdido en la sociedad. Hoy los niños no le dicen a un adulto don ni señor. Hasta sobrenombre le ponen a la gente. ¿Producto de qué? De la sociedad tan deteriorada en la que vivimos, que ha permeado a la iglesia, y hoy en día la iglesia no se respeta a nada ni a nadie. Si un hermano que está puesto en la puerta para mantener el orden le dice a un niño algo, ¡ay, mucho cuidadito! A mi niño no me le diga nada. ¿Usted quién es? Bueno, es el hermano que está puesto ahí para mantener el orden. Mire, señor fulano, por favor, o al niño, papito, mire, ¿cómo así? ¿Usted quién es? Yo aquí no vuelvo. Legalistas, autoritarios. Esa es la cultura en la que vivimos. Pero la iglesia no es regulada por la cultura. La iglesia es regulada por la palabra de Dios. No puede haber obediencia cuando no se reconoce la autoridad de quien habla. El papá y mamá deben enseñarle al niño, papito, aquí mando yo, aquí no mandas tú. Papá, yo quiero tal cosa en Navidad y no hay plata. Es que a veces no hay plata, ellos tienen que entender eso, que papá no es que se rasca la cabeza y salen billetes. A veces no hay plata. Papá, pero yo quiero mi fiesta de cumpleaños con payasos y que... El papá, bueno, me tocará disfrazarme a mí de payaso porque es que no hay plata. Papito, te conformas con lo que te doy. Es que a Juanito le hicieron otra y yo la vi en redes sociales. No me importa. Haz pataleta, llora, brinca, pero aquí mando yo. No mandas tú. Uy, el hermano Boris sí es duro. Él dice eso porque no tiene hijos. No, lo digo porque está en la palabra de Dios. Ay, yo tengo pañuelo. Gracias, Raúl. Está en la Biblia. Obedecer es asumir una posición inferior. Claro, si alguien me manda es porque está en una posición de mayor honra o en una posición superior. Entonces, cuando yo digo que el niño debe obedecer es porque él es inferior a los papás. Pero cuando los niños son desobedientes es porque ellos no reconocen la autoridad de los papás. Ahí hay un problema. Juanito, hazme un favor, apaga ese teléfono. Apaga el teléfono. Apaga el teléfono. Van 3. A la número 100 te castigo. Apaga el teléfono, ¿no lo apagó? ¡Tim! De una. Santo remedio. El niño aprende que papá es un payaso que habla. Ay, mi papá no me hace nada. Papá no me hace nada, ese es puro. Y cuando llegan a una edad adulta, son esos chicos que llegan a casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, pidieron permiso hasta las 10 de la noche y llegan al día siguiente oliendo a trago. No, papá no me dice nada. Papá, es que se me presentó un inconveniente, después hablamos. Y le cuelgan al papá. Después hablamos. ¿Por qué? Porque desde pequeños se les enseñó a no reconocer la autoridad de los papás, a desconocer la autoridad, ¿no? Él debe entender que hay autoridad en casa y que cuando papá habla o mamá habla, él debe obedecer. ¿Y eso se hace con qué? Con práctica. Porque ellos no vienen aprendidos, hay que enseñarles. Uy, ese niño tan lindo que usted tiene, tan obediente. Ah, sí, me lo entregaron así, usted viera. Cuando el doctor lo sacó ya venía listo. No. Es un proceso de esfuerzo, de trabajo, sudor y lágrimas. Pero es una honra cuando un hijo es obediente, cuando un hijo es respetuoso.
Eso es una honra para los papás. Entonces, los niños, jóvenes y los adultos que vivan en casa tienen que tener oídos atentos para oír, mentes alertas para comprender y voluntad dispuesta para obedecer. Yo tengo que tener el oído atento cuando papá me habla. Pero hay muchachos que cuando el papá habla le suben el volumen al televisor. Y el papá, ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? Se deprime papá o se deprime mamá. Mire, no me presta atención. ¿Y ahora qué hago? Cuando papá habló, mi papá era inconverso, pero cuando él hablaba, firme. ¿Por qué? Porque cuando yo desobedecía, ¡tin! Castigo. Y entonces cuando papá hablaba, firme. Si él decía a las 10 y yo llegaba a las 11, por lo menos un buen regaño. Y yo sabía la próxima, no, a las 10 son las 10. ¿Y saben hasta cuándo hice yo eso? Hasta el día en que me casé. Y si yo me iba a ir a jugar fútbol con mis amigos, tenía 24 años. Papá, voy a salir. ¿A dónde va a ir? Voy a ir a jugar fútbol con mis amigos. ¿Puedo? Claro, mijo, vaya. ¿Dónde va a estar? En la cancha de allí a tantas cuadras. Ah, bueno. ¿Cuánto se va a demorar? No, papá, unas 2, 3 horitas. Listo. Entonces lo espero aquí dentro de 3 horas. Padre, ¿sabes dónde están tus hijos en este momento? Papá, ya vengo. Shh. Juanito, hermano fulano, ¿dónde están fulanito? Ah, yo no sé, salió. Espere, le llamo a ver si me contesta. Ay, no me contesta, apagó el teléfono. Ay, serio que sí me parece un chiste, pero es la realidad que vivimos hoy. Es la realidad que vivimos hoy. Niños, esto se llama pecado, porque nuestros padres merecen obediencia y merecen respeto. Niños, no se hagan, porque yo sé que ustedes entienden. Si ya saben manejar un teléfono y saben jugar Minecraft, deben entender lo que les estoy hablando, porque no les estoy hablando en chino, ¿cierto? Estoy hablándoles en español. Versículo 2. Ya vimos que el primer deber, ¿cuál es? Obedecer. El segundo deber, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Honra. Entonces nosotros pensamos que a veces hacemos como una fusión, ¿no? Como Goku y Vegeta, fusión. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Y decimos que honrar es obedecer. Ah, sí, pues no, o nos imaginamos, no. Obedecer es una cosa y honrar es otra cosa diferente. Son diferentes cosas. La palabra honrar, allí cuando escribió Moisés el Éxodo, en Éxodo capítulo 20, y dijo, honra a tu padre y a tu madre, es la palabra hebrea kabat, con K, de kiosco, que significa sentir peso, como cuando uno lleva una carga, ¿sí? Como cuando algo lo está aplastando a uno. Entonces lo que Moisés quiso decir es que no debemos tomar a la ligera a nuestros papás. La honra es decir, mi papá y mi mamá no son cualquier cosa. Mi papá y mi mamá no son como cualquier otra persona. Mi papá y mi mamá son superiores a cualquier otra persona. No debo tomarlos a la ligera. Debo sentir un profundo respeto por mis padres, valorarlos, apreciarlos. No solamente respeto, un profundo respeto. Es muy triste cuando viene a uno un papá y le dice, hermano, vaya, hable con mis hijos, que a usted sí lo van a escuchar. No, la persona que más deberían escuchar ellos es a su papá y a su mamá. Después de Dios,
la persona que más deberían respetar los niños es a su papá y a su mamá. Pero a veces le hacen más caso a los extraños que a papá y a mamá. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Entonces la voluntad de Dios, según este pasaje, es que nuestros hijos, o yo si soy un hijo que aún vive en casa de papá y de mamá y no me he casado, porque me adelanto, la única razón por la que un hijo debería irse de casa es porque se casa. Ay, me salió un juego de palabras. El que se casa quiere casa. La única razón por la que un hombre o una mujer debería salir de su casa es porque va a formar otra familia. Si no es así, es por una intención pecaminosa. Yo me voy a independizar. ¿No será más bien que quieres vivir la vida a tu antojo? ¿Ya no quieres vivir bajo las reglas de tus papás? Yo quiero ser independiente. ¿Independiente de qué? ¿De quién? De tus papás. Como si ellos fueran Satanás. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Esta es la voluntad de Dios manifestada en la Escritura. Los hijos deben obedecer a sus papás, deben honrar a sus papás, porque ese es el primer mandamiento con promesa, y ya de la cuestión de la promesa vamos a tener tiempo para hablar de ella. ¿Qué es lo que sucede en nuestros días? Les voy a decir algo que dijo Juan Bunyan, el escritor de El progreso del peregrino. Si no lo han leído, léanlo, por favor. Léanlo. Dice Juan Bunyan, abro comillas: observo un espíritu vil en algunos hijos que miran con desprecio a sus padres y sus pensamientos con respecto a ellos son despectivos y desdeñosos, es decir, desdén, despreciativos. Esto es peor que comportarse como un pagano. Los que actúan de esta manera tienen el corazón de un perro o una bestia que muerde a los que lo gestaron y a la que les dio vida. Terrible, ¿cierto? Pero es la verdad. El hijo que se levanta contra sus padres o que le falta respeto, según Juan Bunyan, digan, el hermano Boris es un grosero y uno va a esa iglesia y allá lo insultan a uno. No, estoy citando a Juan Bunyan, ¿cierto? Tienen el corazón de un perro o de una bestia que muerde a los que lo gestaron y le dieron la vida. O sea, es el perro que muerde la mano del que le está dando alimento. Niños que me oyen, si ustedes no respetan a sus papás, se están comportando como animales. Es más, a veces ni los animales actúan así. A veces ni los animales actúan así. Pues, yo no he visto el primer gato atacando a su mamá gata, ¿cierto? No lo he llegado a ver. Si lo ven, grábenlo y me lo envían porque a mí me gusta ver videos de animales. Veo cocodrilos, veo leones, tigres. ¿Cuál es el que estoy viendo ahorita? Las nutrias, uy, qué animales más tiernos. Las nutrias son hermosísimas. Pero yo no voy aquí a hablar de animales. Pero cuando desobedecemos a nuestros padres, nos estamos comportando como seres irracionales, porque ellos nos dieron la vida. Papá y mamá me dieron la vida. Si yo estoy aquí en este mundo, es gracias a mi papá y a mi mamá. Sin ellos no estaría aquí contando el cuento. Entonces, ¿cómo faltarles al respeto? Bueno, eventualmente puede que se dé un caso, pero cuando es una práctica, niños irrespetuosos, niños desobedientes, niños rebeldes, jóvenes irrespetuosos, jóvenes desobedientes, adultos irrespetuosos y adultos rebeldes, porque hay adultos que viven todavía en casa de papá y de mamá. No debería ser así. Proverbios 15:20, y con este texto concluimos la clase de hoy. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Qué dice la palabra de Dios?
que aquellos hijos sabios son alegría para sus papás, pero quienes menosprecian, acá no dice que el que odia a sus papás, que el que los va a matar. La semana pasada un joven mató a su papá para quitarle la casa, salió en las noticias. Acá no está diciendo eso, acá está diciendo el que menosprecia a su mamá es un necio, es un hombre necio, el que menosprecia a su mamá, el que la tiene en poco. Ay, ya llegó la cucha esa otra vez a molestar. Déjele que le dicen a los otros hermanos, no le pare bolas, a loca, ya los años, Alzheimer debe tener. El que menosprecia a su madre es un hombre necio, tonto, fatuo, falto de entendimiento y otras palabras más fuertes que podría decirlas, pero no las quiero decir. Eso es el que menosprecia a sus papás, el que los tiene en poco, porque tal vez ahora está en una mejor posición, ¿no? Antes era pobre y ya la vida le ha sonreído y ahora tiene mejor dinero y vive en un lugar mejor, y los papás siguen viviendo en el mismo ranchito de Bareque o de Texas que solían vivir. Entonces ya los desprecia, esos viejitos. Es un necio. El cerebro no le funciona, las neuronas no le funcionan, no tiene entendimiento, no ha entrado en razón. Eso es lo que dice la Biblia de aquellos que desprecian a sus papás. Y los niños también. Y como padres debemos dejar ese patrón de conducta de estar dividiendo la familia, ¿sí? Por ejemplo, hay papás que le dicen a los niños, ¿y tú? ¿Quién es tu padre favorito? ¿Cierto que soy yo? Ay. ¿A quién quieres tú más? ¿Me quieres más a mí, cierto? Yo soy tu mamá, me tienes que querer más a mí porque yo fui la que te dio la vida. Yo te parí. Tu papá no, a tu papá no le dolió. ¿Eso qué es? Yo he visto eso, lo digo porque lo he visto. Mamá, mi papá no me quiere dar permiso. No, déjelo que. No. Cuando él se descuide, usted se va, tranquilo. Sembrando en el niño, en el joven, en el adolescente, desprecio por mi cónyuge, o sea mi esposa, o sea mi esposo. Eso no se debe hacer, porque estoy haciendo de mi hijo o de mi hija un necio, más de lo que es. Lo estoy hundiendo en el pecado. Yo voy a enseñarle es a respetar. Cuando el niño le levante la voz a mamá o le levante la voz a papá, yo decirle, cuidado, respeta a tu papá o te la vas a ver conmigo, y viceversa. Respeta a tu mamá o te la vas a ver conmigo. Eso es lo que ellos necesitan. No es lo que ellos quieren, pero es lo que necesitan. Entender que papá y mamá son dignos, no solamente de obediencia, sino de honra. Amén. Sublime gracia del Señor.